Excelentísima alcaldesa, dignísimas autoridades, ilustres compañeros de corporación, benefactores de la Academia, amigos de la Academia, señoras y señores. Queridos amigos, es todo un honor y un privilegio tener la oportunidad de presentar a alguien tan relevante y tan admirado como Josep Roca. También es una tarea difícil, no voy a negarlo, pues quien hoy toma posesión como académico correspondiente de esta ilustre Academia de San Dionisio es alguien con una dilatada carrera llena de éxitos, de hitos, éxitos y reconocimientos. Mis disculpas por adelantado, querido Pitu, porque seguro que me dejo muchos de ellos en el camino a la hora de hacer esta semblanza. Josep Pitu Roca, como es familiarmente conocido, nació en Girona en 1966. El establecimiento de sus padres, que regentaban en un barrio de esta ciudad, fue el paisaje de su infancia. Paisaje y origen, pues es ahí, en ese Can Roca, donde está el germen de la pasión que sienten por la cocina los hermanos Roca. Joan, Josep y Jordi, los tres formados en la Escuela de Hostelería de Girona y que desde que abriera su primer restaurante en 1986, adyacente al de sus padres, no han dejado de cosechar éxitos. Con 3 estrellas Michelin, el Celler de Can Roca ha sido elegido en 2 ocasiones como el mejor restaurante del mundo por The World's 50 Best Restaurant Academy. Sin embargo, todos estos reconocimientos y distinciones no les impiden manifestar que lo que importa es que el cliente salga contento y que tenga ganas de volver, independientemente de si el restaurante es el número 1 o el 2 o el 3 o el 50, tengamos 3 estrellas o 2. Esta afirmación resume a la perfección la filosofía de los hermanos Roca, su dedicación y su amor por el trabajo bien hecho. Trabajo y diversión, que desde pequeño entendieron que debían ser la misma cosa. Segundo de los 3 hermanos Roca, Josep creció entre Joan, artífice de la cocina del Celler de Can Roca, y el pequeño Jordi, responsable de los postres. Joan, Josep y Jordi, un triángulo equilátero, sólido, líquido y dulce. Cocina, vino y postres, 3 espejos que reflejan cada uno una personalidad propia. Así son descritos en el sitio del Celler de Can Roca. Y estoy seguro de que el alma del Celler Can Roca no puede entenderse sin la suma del carácter, genio y estilo de cada uno de los 3 hermanos. Josep Roca, el elemento líquido de este triángulo equilátero. A la hora de explicar la pasión que el mediano de los hermanos Roca siente por el vino, cuentan que su primer contacto con este se remonta a la bodega del sótano de la fonda de sus padres. Allí dicen que tenía la habilidad de llenar hasta 6 botellas de vino de una sola vez. Tenía 8 años y ya entonces fluía con gracia de la bodega al comedor, donde gustaba de hablar con los clientes, a veces en patines. Pronto forjó entre juegos una relación íntima con sus 2 grandes talentos, el vino y la sala. El camarero de vinos, así le gusta definirse. Pero no cabe duda, y así lo avalan los numerosísimos reconocimientos recibidos, que es uno de los mejores sommeliers del mundo. Desde 2004 recibió el Premio Nacional de Gastronomía al mejor maitre de sala. No ha dejado de cosechar en estos últimos 20 años los más prestigiosos premios y galardones. Premio Nacional de Gastronomía al mejor sommelier, 2010. Premio de la Academia Internacional de Gastronomía al mejor sommelier, 2005 y 2011. Premio Guerindón de Oro al mejor maitre de sala en 2013. Premio Especial Sommelier Michelin 2024. Premio La Llave de San Ginés del Consejo Regulador del Vino de Jerez. Sus cartas de vino han recibido el Premio Nacional de Gastronomía de la Academia Internacional de la Gastronomía y también el Premio de la Revista de Vinos de Francia y Personaje del Año en 2012. En 2022 recibe el Premio Veronia World's Best Sommelier Awards 2022. En la lista de The World's 50 Best Restaurant Academy, con este premio se cierra con éxito el Triángulo Roca. Joan, el mejor chef, Jordi, el mejor pastelero y Josep, el mejor sommelier. Miembro de la Academia Duvin,
académico de honor de la Real Academia de Doctores y embajador de buena voluntad junto con sus hermanos por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Dedica su tiempo libre a la divulgación y a la formación sobre el mundo de vino y la gestión de equipos. Actualmente dirige en la Universidad de Girona un curso de especialización para sommeliers e imparte algunas asignaturas en el grado de Turismo y Enología de la misma universidad. Su primera experiencia vínica en el mundo editorial fue de la mano de Marcel Golgori, con sus Vins Compartits. En 2016 publica Tras las viñas, un viaje al alma de los vinos, en colaboración con la doctora Imma Puig, un ensayo que indaga en la vertiente más humanista del vino. Escribe también una columna de vinos en La Vanguardia. Una carrera plagada de éxitos y labrada con esfuerzo, curiosidad y mucha pasión por lo que hace. Pero esta presentación se quedaría corta si no hiciera referencia al lado humano de quien hoy es el protagonista de este acto. Porque estoy seguro de que para Pitu Roca, más importante que los premios cosechados, lo son los reconocimientos de sus compañeros de profesión, la admiración y, sobre todo, el cariño que le profesan todos los que tienen la fortuna de conocerle. Generosidad, sencillez, sentido de la amistad, capacidad del trabajo, humildad, nobleza y compromiso son los atributos más comunes que todos ellos le dedican, definiéndolo como un tipo excepcional y resumiéndolo en calidad humana. ¿Alguien puede enumerar los defectos del mejor sommelier del mundo? A esta pregunta, su colega de profesión, el prestigioso sommelier Ferran Centelles, afirma rotundamente que es misión imposible en toda regla porque sabemos que es el más admirado y querido entre los sommeliers, un espejo en el que reflejarse e inspirarse, una persona cariñosa, cercana, capaz siempre de reconocer, apoyar y aplaudir las virtudes ajenas. Por último, no puedo terminar esta presentación sin expresar mi más sincera gratitud a Pitu Roca. Los que nos dedicamos al mundo del vino tenemos una deuda de gratitud con este gran maestro y los que lo hacemos en el marco de Jerez la tenemos aún más si cabe. Pitu Roca no ha escatimado nunca elogio al hablar de los vinos de Jerez. Su papel como presidente del jurado de Copa de Jerez ha ayudado, además, de una forma decisiva, a consolidar el Jerez como un vino que abraza las cocinas. Para él, esta fascinación por el Jerez procede de su capacidad de seducción desde un paisaje geográfico concreto, desde un paisaje humano que está detrás, desde un costumbrismo histórico que viene de lejos, una historia que lo avala y de un vino que es generoso con mayúsculas. No pueden tener mayor fortuna nuestros vinos al recibir los halagos de quien ocupa el podio de la sommelería mundial. La excelencia ejercida en su trabajo ha trascendido fronteras, llevando a lo más alto el nombre de nuestro país y convirtiéndolo en el mejor embajador de nuestros vinos y gastronomía que nuestros vinos y gastronomías podían tener. No solo destacamos hoy sus logros profesionales, que son muchos, su generosidad a la hora de compartir sus conocimientos, la dedicación a su oficio y su contagiosa pasión por el vino. Son un ejemplo inspirador para toda la comunidad gastronómica y vinícola. Bienvenido, querido Pitu, a esta academia para la que es un inmenso honor contar con tan ilustre miembro. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante presentación. A continuación, tengo la satisfacción de ceder la palabra para que proceda a pronunciar su discurso de ingreso como nuevo académico correspondiente de esta Real Academia al ilustrísimo señor don Josep Roca i Fontanet. Tiene la palabra. Bien, encantado. Es un placer, un momento realmente especial de emoción, de emotividad y de oportunidad de poder agradecer. Hace no más de un mes estaba nuestra madre aquí con el convencimiento de que tenía que venir aquí, tenía que venir a Jerez. Creo que para saber qué pasaba aquí, qué me tenía atrapado. Me decía, tú tenías que haber nacido en Andalucía, pero probablemente también para esa sensación también de gratitud que hoy recojo yo y que quiso también agradecer nuestra madre aquí, Montserrat Fontanà i Serra, dando gracias a Andalucía, dando gracias
a esos primeros clientes que entraron en ese bar de barrio, que todavía mantenemos ahora recién reformado y que forma parte de nuestra verdad, de la verdad de la Roca, tiene que ver también con Andalucía. Hemos crecido con el sur en nuestra casa desde muy pequeños, implicación total de Jerez, mi infancia, mi adolescencia y ahora pues iniciando ese bonito viaje de madurez. El mundo salado, sabroso de Joan, el mundo líquido mío y el mundo dulce de Jordi. Jerez es abrazado por la cocina dulce y la cocina salada. Jerez entra a formar parte en el proceso creativo. Tenemos como 16 puntos de partida de creatividad. Uno es el vino. No hay ingrediente, plato, condimento que pueda resistirse ante el embaucamiento que supone la intensidad y el privilegio de esa rotundidad de los vinos de Jerez. Sorprende la complejidad y sorprende el tiempo que perdura en el paladar. Las soleras, los estilos elegantemente marcados y sabiendo que siempre tienes ese recurso que te va a llegar donde los vinos de costumbrismo tradicional no llegan. El cliente viene aquí, bebe Jerez y creo que a partir de ese momento también ama Jerez. Si buscamos un vino en el mundo que tenga una capacidad de seducir a todas las gastronomías del mundo, ese es Jerez. Jerez se ama, Jerez se lleva dentro. La verdad del Jerez está en mí, la siento así. Dicen que si no conoces no puedes amar. Sigo aprendiendo, intentando comprender mejor todos los universos distintos que hay en Jerez. Que el vino de Jerez es como la música, quizás también como el flamenco, ¿no? Creo que todas las horas del día tienen una copa de Jerez que nos espera. Jerez es el gran embajador de los sommeliers en el mundo. No hay mejor acompañante para la cocina gastronómica que el vino de Jerez. Entro en un lugar de honda sabiduría. Al entrar he notado ese olor de libro viejo, he notado ese olor de incienso, ese olor también de Artemisa absinthium, de esa parte de mueble estanco cargado de un patrimonio del conocimiento. En cualquier caso, una oportunidad para llenarme a tocadedos de cultura y de belleza del saber. La academia proporciona una maleta para emprender el viaje. Hay libros que no puedes dejar ir, que perviven a pesar de tus vaivenes, de tu cambio de enfoque en el cambio de vida, de interpretación de los vinos, de las estaciones. Son los libros reseguidos y releídos. El vino fluye entre el arte y la ciencia, entre la viticultura y la gastronomía, como lo hace también la geografía física y la humana, con velos de materia, de conciencia y de alma alada. Hay lista de libros imprescindibles en mi viaje de comprensión, de contexto y amor al Jerez. Jerez conforma un pliegue de culturas antiguas, de vitalidad comercial y rebosante de arte. Existe en el marco un triángulo mágico de belleza indiscutible y de carácter alegre. Aprender a amar el Jerez es también leerlo. Hay autores que me han hecho crecer, desde Plinio el Viejo, Columela, Don Simón de Rosas Clemente, Esteban Butelú, Manuel Barbadillo, María González Gordón, Isidro García del Barrio, Ambrosi, Ben Martín, Justo Casas, Alberto García de Luján, Francisco Gómez de Travecero, Tomás García Figueras, Julián Jeffs, Gonzalo Martín de Sadoc, Ben Hawkins, Antonio Sanz Zamorano, Ginés de Alvareda, José María Pemán, Javier Delgado, y Javier Hidalgo, Christopher Filden, María Carmen Borrego Pla, Beltrán Domecq, Maribel Estevez, Álvaro Girón, Jesús Barquín, Eduardo Ojeda, Peter Liem, César Saldaña, de los preciosos artículos de Néstor Luján, o Paz Divison o Mauricio Wiesenthal. La academia facilita ese aprendizaje y deambularé en esta charla entre esos ámbitos de las ciencias y las letras, las dos grandes puertas al conocimiento y al placer del oficio más bello jamás ejercido, que es el de aprender. Quería enseñaros unas imágenes de un libro de 1818, pero que precede de 1513, Gabriel Alonso de Herrera, en su Agricultura General de 1513, y adicionada por la Real Sociedad Económica Matriense del año 1818, menciona claramente el nombre de vino de pasto, de todo beber y de secos generosos. De Jerez seco del Reino de Sevilla, principalmente el de Jerez de la Frontera, más o menos pálido, más o menos espirituoso, algo amargo y fragante. Según todas las apariencias, este es el vino de Jerez que se celebraba ya por su generosidad en el siglo XV y a principios del XVI,
cuenta como el de Lebrija. En cualquier caso, hay una parte oportuna de poder mencionar esa idea de la idea de los vinos más tranquilos, quizás, más delicados, apegados a la tierra. En un mapa de pagos del Jerez de 1956 observamos también cómo los vinos se definen y deciden desde cada pago. Hay una oportunidad de poder observar desde Jerez, sitúa Carrascal, Olorosos, Macharnudo, Amontillados, Añina, Balbaína y los tercios finos, Sanlúcar, Miraflores, Torrebreva, Manzanillas, Chipiona y Rota, Madroñales, Moscateles dulces, Tehigo, Tintillas, Color. Quizás también la trazabilidad y la gestión en la bodega parte directamente del viñedo y ese viñedo condiciona el estilo. 1956. El terroir del suelo manda sobre el terroir de la bodega. También quería mostraros una imagen que tiene que ver con una carta de vinos de 1915 de Barcelona, en ese momento de la gran efervescencia cultural, también de ese movimiento de iniciático de la Revolución Industrial, pero también rebosante de arte. Santiago Segura, promotor, activista del arte, generó un lugar de encuentro para grandes intelectuales en el que llamó las Galerías Layetanas. Allí se podía observar y disfrutar de una carta diseñada por Xavier Nogués. Xavier Nogués fue un artista realmente importante en ese momento del modernismo, en el que los frescos de esas paredes, de esas galerías layetanas, estaban cubiertos de figuras como caricaturescas, de señores con un gorro en copa, sombreros de copa alta, con distintos estados de ánimo que tienen que ver con la desinhibición, pero también con el interés vinculado a la idea cultural de lo que representaban los vinos y los aguardientes. Estos famosos personajes satíricos y caricaturescos están hoy en el MANAC, en el Museo de Arte Nacional de Cataluña, expresando también un momento muy especial en el que los grandes vinos estaban allí venerados. De esos grandes vinos había los grandes vinos de Borgoña, de Burdeos, del Rin y también de Jerez. En esas cartas de las galerías layetanas estaban los grandes vinos de Macharnudo, esos finos inocentes, esos Agustín Blázquez, esas grandes botellas de la Riba. Teníamos ya conciencia de la grandeza. 1915 se veneraban algunos de los mejores vinos del mundo, Tocay, Sauternes, Jerez. Y observábamos también que había sorprendentes espumosos, en este caso como los espumosos del puerto de Santa María, de Jiménez Varela. También podemos observar que 100 años después podemos ver recuperada esa marca de la Riba, el sentido del suelo de la Riba, que llena de esperanza. Podemos comprender que el movimiento Champagne Cherry del 2012-2013, con más de 10 bodegas que vinieron directamente desde la Champagne a compartir sus vinos con miembros del Consejo Regulador en el convento de Medina Sidonia. Ese Champagne Cherry también probablemente fue un germen para que naciera ese ancestral confitero del 2014. Quizás también esa excelencia que para mí sublima en el 2020 Fernando Angulo y más burbujas que están por dar ilusión, efervescencia, una tierra que hace ya 100 años generaba burbujas, como nos muestra este ejemplo de esta carta de vinos de Barcelona de 1915. Champagne y Jerez son hermanos de suelo, de fiesta, de complejidad, de gestión de tiempo en penumbra, pero también de calidades de subsuelo. Quizás también es una oportunidad de esos vinos de Palomino con una segunda fermentación y quizás con ese añadido licor de expedición que puedan ser viejas manzanillas pasadas, quizás algún toque de palo cortado, quizás alguna parte más de sustancia para acercarnos a esos grandes champagnes venerados que buscan siempre la mirada hacia la raíz, hacia la sal, en definitiva hacia Jerez. Algunos de los grandes champagnes de la zona de Côte de Blancs están buscando siempre ese elemento vinculado a la sal, a la salinidad y a la sapidez que aquí rebosa tanto.
Esos espumosos con sustancia podrían ser también nuevas oportunidades, como también probablemente esos vinos de pasto, que se llamen vinos luz, pero que salgan a la luz. La carta del Selle Can Roca es una carta que ahora mismo pues, engloba 38 años de historia de mi vida de vino desde que abrí con 20 años y corresponde a distintas etapas, distintas edades, distintas maneras de comprender, y hoy pues resumen con hay 7.250 referencias distintas de todo el mundo, con 300 referencias del marco de Jerez. Es mi decisión. Los primeros vinos que ofrezco en la carta, si alguien abre la carta de vinos, los primeros son los vinos de Jerez. Es una vinculación directamente abrazada desde el instinto, sin razón, con la convicción de que debo algo también a esta tierra y que siento algo especial por los vinos de aquí y también por las personas tras los vinos de aquí. Cocinar, beber y amar. Se ha presentado un libro, se va a presentar pronto un libro que se va a llamar Beber, Amar, Cocinar, Jerez. El Selle Can Roca nació mirando al sur. Jerez habita en la cocina, en la sala y en mi corazón. Desde Girona y también desde otros lugares del mundo donde hemos cocinado, hemos compartido este amor por Jerez. Juega un papel protagonista en nuestras armonías y en nuestras creaciones culinarias. En cada menú de festival, Jerez está presente. Creamos platos a partir de vinos concretos, en maridajes armoniosos y en irreverentes contrastes. Lo retamos con elaboraciones y condimentos extremos. Lo presentamos en complementariedad, en versatilidad, desde un punto de vista de maridajes físicos, químicos, costumbristas, paisajísticos, emocionales. Maridajes continuados también, indagamos con aquello que ahora llaman correspondencias transmodales. Es poder juntar la emoción de la neurociencia para conseguir actos y momentos de belleza. También hacemos platos a partir de los aromas de un vino, de un relato o de un añejamiento concreto. Desde el año 98 vengo realizando creaciones y armonías moleculares. Últimamente he estado colaborando con la Universidad Internacional de Barcelona sobre una nariz electrónica que pueda leer cualquier tipo de Jerez. Todavía es prototipo, pero voy abriendo ese camino. Tenemos este trabajo a nivel molecular: alcoholes, ésteres, mercaptanos, carbonilos, ketonas, fenoles volátiles, terpenos, furanos, lactonas, aldehídos, ácidos. Son los compuestos que se asocian a olores que encontramos en ingredientes concretos de nuestra despensa. La creatividad a partir de la sinergia molecular ha sido una de las partes importantes de la cocina del vino del Selle Can Roca. ¿A qué sabe la nostalgia de un vino? Probablemente las moléculas y compuestos vinculados al carácter oxidativo en colores tostados, anaranjados, ocres, iodados serían cercanos a vainillina, hidrometil, glicirrina, geosmina, eugenol, 4-etilfenol, vainillato de etilo, paracresol, escatol, cibetona, furfural, geraniol, metional, sotolón, curmarina. Pero esas son palabras calladas en el restaurante, son palabras quizás en un ambiente académico, pero que intentamos gestionar, mitigar, reducir, obviar, callar completamente, porque desde una sala, desde un restaurante, lo que tenemos que hacer es comunicar desde la simplicidad, desde la sencillez, desde la accesibilidad, madurando y gestionando el ego, no tanto el cliente, sino sobre todo el nuestro. Saber que tenemos que ser verdaderos acompañantes y guardar todo aquello que tiene que ser complejo, rigurosamente, estrictamente complicado, para adentro. Todo esto solo sirve en momentos y en espacios de formación, de academicismo, de divulgación, pero no desde un restaurante en el que solo somos vendedores de felicidad. Recibimos a gente que nos regala el tiempo,
y en ese momento es un espacio para poder seducir y hacer crecer sobre todo esa ilusión de ese vino sorbido, acompañado de un relato, de un contexto, de un cuento, de un vehículo vinculado a la belleza. Ofrecemos menús a partir de un vino concreto, también de la vertical de un solo vino o desde la inspiración de un paraje. También planteamos no solo la idea dual plato-vino, sino también poder adaptar, condicionar, versionar, acomodar específicamente un maridaje para cada mesa, según las circunstancias antropológicas sensoriales distintas, las emocionales, la de mayor aceptación de un estilo que de otro. Llegamos a elaborar maridajes como si fuera una sesión de jazz. Puede haber un maridaje totalmente distinto de una mesa a la otra porque las personas son distintas. El maridaje no solo es un elemento dual plato-vino, sino que es plato, vino y persona. La persona es la que condiciona, la persona es la más importante. Si tenemos esa información podremos llegar y ahondar de una manera más precisa. Yo le llamo maridajes triangulares, y es que no solo es de física y de química la interacción de alimentos, no solo es imprescindible la idea de comprender la importancia de la masticación, de la mandíbula, de la salivación, de la importancia de la saliva como un elemento precursor de aromas, fungicida, pero también elemento térmico, sino también una importante idea sobre los matices de qué pasa cuando bebes un vino que tiene mucha glicerina o una sensación más de extracto seco. No siempre el maridaje perfecto es el más adecuado, porque a veces en la imperfección puede estar un canal de emotividad o de emoción, y tenemos que comprender también esa idea de que no solo aquello que es perfecto puede ser prioritario. A veces podemos quedarnos con esas sensaciones de dejar fluir los elementos emotivos y emocionales. El Sedec en Roca es un espacio abierto, comentábamos, 3 hermanos, 3 mundos se unen de manera fraternal, transversal, pero sobre todo con generosidad de la cocina que abraza el vino. A lo largo de estos años hemos establecido un viaje culinario por la génesis del Jerez, desde la clorofila al suelo, pasando por el fruto. Los sabores sutiles del preludio de la vid, de su elaboración y crianza, hasta el extremo conmovedor de volver a la raíz. El suelo, hemos destilado la albariza. A partir de hacer una destilación hidrosoluble a baja temperatura y compresión de tierra de albariza, ofrecemos el sabor de la tierra en textura de salsa. Han llegado a nuestra cocina uvas frescas desde aquí, desde algunos grandes pagos y desde el brote de la flor a la fruta madura. Las hojas de palomino frescas las hemos preparado en tempura, previamente deshidratadas y también encurtidas. Encurtimos el caviar vegetal, que sería como la previa conformación del racimo, que parecen como guisantes minis, y que supone el cuajo de los racimos en verde en ese momento encurtido. La uva como fruta de temporada desde la inmadurez, como si fueran guisantes de uva, encurtidos, ya en fruto conformado, como un verjus de palomino. La uva de tiempo de vendimia es más versátil. En mosto con alta presión o congelación, en emulsión con aceite o con el mismo vino fino. Uva deshidratada en frío en la cámara y en asoleo caramelizando el azúcar. Palomino calcificado. Las uvas de palomino con carbónico endógeno generando una fermentación intracelular en el mismo grano de uva, o con carbónico exógeno, incorporando cargas de gas en un sifón, encerrando una uva durante un día con el carbónico, consiguiendo que el gas entre dentro de la uva. Con los ollejos también destilando las pieles. Las lías finas utilizándolas como manoproteína envolvente y aireada como si fuera lecitina, activando una espuma. Lías finas para destilar, utilizar el velo, algo que aún no he utilizado, como sí lo ofrece nuestro amigo Javier de la Carboná y también utilizó Antoni en Mugaritz. Ollejos en masa madre de pan, pepitas de la uva como si fueran semillas tostadas en el pan, liofilizar la uva, liofilizar el fino, como si fueran uvas de vino deshidratado, lías, velo, tartratos, madera macerada en Jerez para condimentar, incorporar matices a marinadas, cocinar con humo en esas maderas impregnadas de espíritu jerezano, duelas para la perfume cocción. Maceración de caldos en roble envinado en frío y en caliente. Día llegará que ofreceré el lloro de la vid en una copa. Esencia de renovación, de vida, de ritual de transparencia, el mayor lujo, la insinuación. Botellas colgadas en los cortes de poda llenando lloro, rezumando alegría.
de un nuevo despertar del silencio mineral. Llegará. Utilizamos las aplicaciones más tradicionales de cocina al vino de Jerez con gelatina, flambeado, granizado, saballón, merengue, azúcar candy, maceración del vino, reducción de un vino. Innovamos en la vanguardia materialista. Herramientas incorporadas a la cocina de vanguardia como la Runner, deshidratadora, rotabal, altas presiones, alambiques, dobles continuos, centrifugadores de aromas, nitrógeno, vacío, osmotización, pipas de humo, opaco jet, efecto Venturi, perfumar una sala al aroma de amontillado, por ejemplo, dando fricción a un viento con presión. Jeringuillas de microfiltro o liofilizadora para distintas aplicaciones. Incluso ahora estamos trabajando con el efecto anti-gravity, haciendo que suba un líquido, que tú puedas poner una copa y que te baje un sorbito. Y también estamos generando un plato en el que hay un homenaje, un tributo a ese impuesto de los ángeles. Uvas secadas, merengues deshidratados, perfumados de oloroso, destilados de albariza, reducciones de vinos sin mallar, vinos desalcoholizados, aguardientes de vinos concretos de Jerez, mostos frescos sin aditivos, destilados de lías de vinos, absolutos aromáticos, palomino lío, polvo de fino, bocadillos de riñones de Jerez liofilizados, sorbetes al minuto, polvos de vino helado, inyectar vino en hojas crasas o en yema de huevo, aromatizar ambientes y tantas cosas más. Herramientas para recrear o repensar el diálogo con la cocina. Como ejemplo, un plato inspirado en un vino trascendente que he podido compartir en catas de más de 1.200 personas. También compartir esas botellas en catas en distintos lugares del mundo, que es el vino Trafalgar 1805. ¿Y cómo sería? Pues bien, lo planteamos como si fuera un salsifí, que es como un nabo de nuestra zona. Color, olor y emoción, una correspondencia transmodal, 3 piezas de un salsifí, de este nabo cocido en un caldo de tendones, en el que hay esa idea de buscar como 3 puntos clave en el que intento resumir toda la crianza de los vinos de Jerez. En este caso, la parte de un trozo de salsifí con unas algas y fitoplancton simbolizando la crianza biológica límite. Uno más endurecido con mole de cacao, café y regaliz, simbolizando ese sentimiento de reducción, de pozo de historia, de un vientre pegado, de pliegues de extractos secos, de una contundencia de un fósil vinculado a la sensación del dolor, de nutrirse de silencio y de pegarse con esa sensación de elementos mortales, de deshidratación, de morder una madera salada, de la contundencia al límite que te interpela al máximo. Y también el último ciprés vinculado a ese elemento más vegetal, balsámico, de genciana y ciprés, simbolizando también un acercamiento al volver a la patria, a esa idea de la nostalgia, del elemento del dolor, pero también de la parte vegetal, de cómo se puede volver a la raíz, poder buscar esta parte de cómo los vinos van del pálido al ámbar, al caoba, al yodo, y luego vuelven a tomar reminiscencias verdes como queriendo volver otra vez a la tierra, a esa parte que les conformó como un elemento de flujo de savia contundentemente vital en el que hace un viaje hacia la raíz, esa parte vegetal armónica del fin, del volver a la tierra, del volver al verde, del volver a la clorofila que le ha dado la vida, esa idea de poderlo simbolizar con la genciana y el ciprés como un elemento para poder mostrar esta parte de los matices del volver a la patria. Se vuelve a la matriz de la resina, donde nada muere, donde todo se transforma, como este vino de 1805 que a veces presentamos en el restaurante entre el índice y el pulgar como una gota para poder besar un vino de 1805, para poder hacer este acercamiento a beber historia y que la historia entre a formar parte de ti. Beber Jerez es un elemento importante, que un pasado tan imponente, con un presente hoy que vivo tan estanco, no nos robe el futuro. Qué bonito es pasear por Miraflores hoy, la alta, la baja, entre el camino rural de Arrota,
entre varas y pulgares creciendo sobre lentejuela y lustrillo, o por la parte alta de tosca cerrada y barajuela. Ver recuperar estilos de vinos como la barbiana antigua desde el caserío Miraflores Alta. Apreciar las diatomeas llenas de piedra y sal a 9 kilómetros del Atlántico. Observar vida animada y mimada desde la biodinámica en un botón minúsculo. Pero qué botón, reanimando la vida. Quizás sea una inocencia o sensibilidad de algún arquitecto del amor a la vida del suelo. Comprender que el armijo es patrimonio y referencia con los ancestros. Los pagos importan mucho. Trascienden a generaciones. Pasear por las viñas de Sanlúcar es comprender que la ligereza del vino es la ligereza del suelo. Comprender que las lomas de Jerez son más estresadas, concentradas en cal. Si hay observación en el terruño, hay descubrimiento de que la flor es distinta según el suelo. Cítrico y bollería en Sanlúcar, levadura activista y generosa de Cetaldeído en Jerez. Hoy ilusión hay mucho. Encontrar vinos que compiten con los grandes vinos del mundo. Ofrecer desde nuestro restaurante auténticas cartas de amor al Jerez desde los vinos de Pasto. Esas viñas que comienzan a relucir fueron las más importantes hace 200 años. Hoy vuelven a llamar la atención. San Cayetano en la parte norte, el Notario en la parte sur. Abrir los sentidos y aceptar el desgarro de vinos de suelo histórico por fin escuchado. Redescubrir la antropología gustativa de la calidad en mayúsculas de Macharnudo. Saber que hay herencia y que debe haber continuación de la Escuela de Vinos Pálidos de Manuel María González Gordón y de la Escuela de Vinos Dorados, Sápidos y Desgarrados de la Escuela de Pedro Domecq. Buscando la pureza del suelo, se puede apreciar incluso con vinos anteriores a la época del tractor, sobre los años 40, que el suelo interior muestra siempre amplitud y un suelo marino demuestra su carácter afilado. Retos de futuro sobre cómo cambiar las bases en las que se ha planteado la historia de la conformación de una clasificación construccionista y dirigida, como la que conocemos y la divulgamos, y poco a poco quizás deba ser así, lentamente, poco a poco, vaya cambiando y reconduciendo una historia hacia la clasificación solo desde el suelo. Alguien lo hace, más lo harán, no hay camino atrás. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Desde aquí, Machado, Joan Manuel Serrat, pero también un mensaje para Jerez. Beber método o beber tierra con método. La tierra quiere ser escuchada. Clima, geología, topografía, suelo, eso es el terroir. Hay elementos físicos, hábitat de viñas, agua, topografía, geología, drenaje, suelo, subsuelo, microfauna. Emplazamiento, insolación, inclinación, microclima, pero también hay una parte espiritual. Orgullo, sacrificio, historia, respeto. Un terroir puede ser natural y puesto en valor por el hombre o bien creado por el hombre. Nadie dudará de que los gusanos juegan un papel importante dentro de la naturaleza, nos recordaba Charles Darwin en 1882. El suelo es un lugar de gran fermentación viva. Probablemente la agricultura tratada desde la química no pueda asegurar la perenne situación de los suelos agrícolas y la alimentación equilibrada de las plantas, nos cuenta Claude Bourguignon. El suelo tiene dos tipos de energía, la energía del sol y la energía química. La materia del suelo tiene lo orgánico y lo mineral, pero también lo orgánico, no solo el suelo, es piedras. La zona de alimentación de las plantas, atmosférica, suelo, orgánico, mineral, roca madre, agua freática. Nada se pierde, todo se transforma. Antoine Lavoisier. Es el momento de sembrar esperanza desde el suelo. El filólogo australiano Glenn Albrecht acuñó el neologismo de solastalgia, formado por la voz latina solatium, consuelo, y la raíz griega algia, dolor, para describir la melancolía que embarga a quienes pierden su hogar o ven perder su entorno familiar. Es un vocablo que carga de significado cuando pienso hoy en la crisis climática, en el destrozo paisajístico que provoca la multiplicación de molinos eolicos en grandes pagos. Quizás sea un beneficio inmediato para la gente que tiene esa tierra, pero cuánto dolor a quien lo ve
en esos lugares tan históricamente importantes. Ese lugar que puede ser patrimonio mundial, que quizás ahora no lo pueda ser. En cualquier caso, reflexión sobre esa situación. Yo le llamo ecotraumas. Ecoansiedad corren por mis venas como nunca me ocurrió y a la vez siento un hondo sentido optimista. Abrazándome a la parte más positiva de la topofilia, expresión del poeta Auden, quien fusionó en una sola palabra los vocablos griegos topos, lugar, filia, amor. Quiero creer en el lazo afectivo, es indeleble y que el amor salvará a la naturaleza. Ver los viñedos aplacados por los pesticidas estremece la sensibilidad de quien lo visita con mirada de permacultura, agroforestería o biodinámica. La primavera silenciosa de Rachel Carson fue un primer aviso en la época de la implantación industrial en la agricultura. Ecocidio, oikos, casa, cidio, matar, destruir el propio hogar, un matricidio. ¿Se trata de un egocidio? Pues lo que hacemos a la tierra lo hacemos a nosotros mismos, hipotecando el futuro de las generaciones venideras con las cargas de la deuda climática. Esas palabras de ecocidio fueron utilizadas por primera vez por Olof Palme en el contexto de la guerra del Vietnam en 1972. Su intención era denunciar el empleo indiscriminado por la parte de la Fuerza Aérea estadounidense de napalm, un potente herbicida foliar con el que se rociaba la selva donde se escondía la guerrilla comunista del Vietcong. El uso de la palabra ecocidio nos debe hacer pensar, reflexionar sobre el uso de sistémicos desde los años 70. Quizás desde el tractor que entró en los 40. Nuestra responsabilidad es con los hijos de la tierra del futuro. Es tiempo de fomentar la sostenibilidad y la ecoeficiencia. La inspiración está en Fukuoka, en Thoreau, en Stefano Mancuso, en Vandana Shiva, en los Skyline de Feomans. Movilizar conciencias, impulsar cambios valientes, renunciar al ego y ser decisivos, decididos. Promover la curiosidad y el aprendizaje en el campo de otra manera. La curiosidad es el humus fertilizante de una mente bien ajardinada, como diría Richard Powers. Si los empresarios importantes y dominantes de centenares de hectáreas de grandes pagos se atreven, los jardineros de la viña salvarán Jerez de la desafección actual de los grandes prescriptores de los vinos más cercanos a la vida en armonía, entre uvas y barajuelas. Volver a las raíces, volver a seducir desde la vitalidad de los vinos de suelo que seguirán sus recorridos bota adentro, en la mayoría de los casos, pero educados para la sublimación. Vegetalizar la sensibilidad y reivindicar biologías contrahegemónicas son los retos. Las plantas cubrirán la faz de la tierra mucho antes de que los sapiens hiciéramos acto de aparición, y si desaparecemos de la escena por culpa de un mal uso de la tecnología o cualquier otro imponderable, continuarán prosperando como si nunca hubiéramos existido. La industria del Jerez actual debe comprender su papel en la historia, aceptando el amor, liberarse de los miedos. No hay virulentas controversias más tras la revolución tan necesaria y reclamada de vuelta a la vida del suelo de Albariza. Lo que en los últimos 40 años hemos visto como suelo blanco y bello de mar antiguo, hoy se interpreta como un suelo amorfo, anémico, estrangulando la vida animada del subsuelo. Jerez debe pasar de una tensión al suelo tremendista, especulativa y extractiva, a una inercia vegetal, colaborativa y regenerativa. No hay vuelta atrás. Los hijos de los propietarios de los grandes pagos les pedirán explicaciones a los padres. Es un reto de familias, de sociedad, de críticos, de embajadores del Jerez. Cada uno deberá asumir su responsabilidad sobre el Jerez del futuro. Hay un poema, Eternidad, de Manuel Barbadillo, que dice: bonita tierra embustera de bancales y de huertos, de jardines y naranjos, de olivares y de viñedos. Quizás esté hablando, solo hace 100 años, de viñedos entre policultivos, de una cierta armonía, una casa de campo de huerto verde y una larga vereda en la espesura, la majestad de un árbol que me ofrezca la amplitud de su sombra y su hermosura, y un puñado de tierra de esas doradas y salineras de las dunas que me sirva de faro donde admire las ruinas del sol cuando se oculta. Manuel Barbadillo, Confesión de Jarcias y Yuntas. Mohamed Andrisiri, geógrafo del siglo XII, hablaba así del Jerez. Es una plaza fuerte, de mediana extensión, ceñida por murallas. Sus alrededores son de un agradable aspecto porque está rodeado de viñedos,
de olivares y de higueras, policultivo de otra época, quizás inspiración para un futuro de próximas generaciones. En cada ocasión que el ser humano en su crecimiento desarrolla un alto estado de tensión, de contradicción, de crisis, de dudas, tiene una cierta tendencia a buscar en el pasado. Nos dice Rafael Argullón. Cuentan que cuando las vanguardias existían dialogaban con el pasado. El pasado puede ser fuente de inspiración para el presente inmediato, también para el vino. Jerez tiene esa nueva oportunidad como la tuvo en principio del siglo pasado. Se debería mantener un ejercicio de respeto y de veneración a los pilares de la tierra, las personas, esa geografía humana imprescindible. Se debería mantener un ejercicio de respeto y de ética del cuidado al suelo del viñedo, a esa microfauna. Que la realidad de los nombres de los pagos no sea solo un final, sino un reinicio de una nueva manera de hacer. Que sea un incentivo para promover ecología social y profunda. Será necesario un debate sobre biodiversidad. Es necesario cuidar el suelo, los hongos que habitan, que se reanime la fertilidad del suelo, de ese suelo vivo. Sembrar injertos de responsabilidad, de conciencia ecológica y de justicia social. Hace falta saber que Jerez se plantea para el futuro. La gestión del cambio climático nos incorpora a la necesidad de ser creativos. La ética del paisaje nos interpela por la falta de biodiversidad cuando hace tan solo una década sentía fascinación por esos mismos paisajes alomados de suelo lechoso, de almendra tierna, de hojaldre de diatomeas, de arena fósil de mar antiguo. El debate sobre monocultivos y policultivos está ya en los grandes viñedos del mundo. ¿Por qué no aquí también? La biodiversidad será un valor para los vinos del futuro. La finca La Zarzuela es un oasis de vida animada, un lugar donde imaginar un futuro Jerez desde una minúscula viña. Se crea la biodiversidad más bella, vestida en verde y blanco, entre frutales, gramináceas, alguna tagarnina, amaranto y mastuerzo, con vida compartida entre flora y fauna, con aves danzando en libertad. Un banco de vidas recuperadas, un proyecto piloto quizás estimulante y emocionante, un símbolo para un Jerez en biodiversidad, sano, de suelo, rico en inspiración. Amar Jerez. Se venera el culto al caballo y se acuna el flamenco. Se disfruta de los finos al trote por bulerías o de los olorosos galopando por Soleá. Una tierra vestida de blanco, alabada por cantaores, poetas y novelistas. Y también sommeliers. Desde la accesibilidad más liviana a la contundencia más fosilizada, Jerez fluye y conmueve. Desde la levedad calmada a la conmoción melancólica. La emoción del vino de Jerez traspasa la experiencia del restaurante. Desde 2007 iniciamos el binomio vino y música con un cuarteto de cuerda. La experiencia ha seguido sumando momentos inolvidables. Con un cuarteto de cuerda, el Cuartet Geriot, con la oración al torero de Joaquín Turín, acompañando un bors de Pedro Jiménez. El Jerez es como el flamenco, visceral y auténtico. Tiene pellizco, como cuando la gente dice ole. Si Baryshnikov dijo que el flamenco es una celebración de la vida, el vino de Jerez también lo es. Si un cante tiene una sensibilidad sangrienta, también lo tiene un amontillado viejo. Jerez y flamenco remueven la liturgia del escalofrío. Hemos tenido la suerte de gozar 53 botas antes de llegar a esta bota 53, que han sido probablemente el reflejo de la riqueza del marco de Jerez, que es un abanico abierto en el que hay desde la sutileza de manzanillas finas ligeras a la contundencia insultante de vinos que son el omega del sabor y que están pegados como fósiles a los vientres de las botas más añejadas y olvidadas de Jerez. Un vino que viene de inocencia y se viste de ámbar, con calidez, con seducción, del sur de España, para vosotros. ¿Te imagináis poder tener a Chucho Valdés a tu disposición, explicarle los vinos que compusieran esta pieza directamente para este vino? En el Festival de Jazz, Chucho Valdés recitando, interpretando Jerez.
El dolor del nacer, un amontillado viejísimo de gotas negras que poníamos como un pequeño sorbito, imaginando el dolor endurecido. Y luego como era un canto a la inocencia. Es Silvia Pérez Cruz recitando a un coliseo, en este caso un viejo bors, y luego un vino de pasto, como una mirada inocente, de un canto a esa mirada de una sirena, buceando en ese mar, lleno de vida, imaginando un nuevo Jerez, buscando un acercamiento a la ternura, a la inocencia, al inicio. Sonidos de infancia, balbuceos de las primeras veces. Ese sonido acompañaba a un vino de pasto. En la ópera gastronómica llamada El Somni, 60 artistas, 12 actos, 12 platos, 12 vinos. Y uno era el nacer, imaginando esa suma. Del amontillado viejo, un signo del sal a la vida, desde la rotundidad más imperiosa de parir, dolorosa porque estremece, pero también luego esa nueva vida. Presentamos este vino de pasto en 2013. Ese primer momento, quizás esos avances del 2006, 2007, 2008, con esos navazos Niepor. Quizás esa sonoridad que atrapa, que entra de una manera suave, sutil, muestra sonidos que son velos de transparencia. Quizás esa oportunidad de volver a mirar la microfauna, reactivar la vida del subsuelo, desde no solo la mirada del mineral, sino del orgánico en el mineral, no solo esa idea química, sino también de energía orgánica. Puede hacer pensar, quizás también, ¿por qué no?, en grande. Esto es mi bodega, no me lo podía creer. Poveda en mi casa. Hay un poema de Narcisco Madida musicado por él que suena 10 veces cada servicio en el restaurante. Pero ahí estaba Miguel. Bonito está cuando bajo la roca de cáncer. Cuando bajo la roca de cáncer. Ole. Pues ahí estamos, ole. Gracias por todo, encantados. Muchas gracias, querido Josep, por tan brillante, sabio e ilustrado discurso de ingreso. Me tomo la libertad de tomar prestadas las palabras que la periodista Isabel Laguna publicó en La Vanguardia el día 12 de junio de 2017, dirigidas a tu persona y con motivo de la conferencia que pronunciaste en la 7ª Final Internacional de Copa Jerez y que titulaste El Jerez y el Celler, vida entre raíces, tiza y albariza. Algunas reflexiones que dejaste encima de la mesa. La revolución del Jerez tiene que empezar por arriba, de la mano de la alta gastronomía, porque hoy se apuesta por la autenticidad, por las verdades, y estos vinos saben a verdad. Recordaste cómo la relación con estos vinos del sur se inició al comienzo de tu carrera en la casa de comidas que gestionaba tu familia en la periferia de Gerona. Allí tu madre, como antes hacía tu abuela, cocinaba todos los domingos riñones al Jerez, que comían a mediodía. Sí me gustaría señalar que el pasado día 2 de marzo de este año asistí a la entrega a tu madre en la bodega Maestro Sierra del premio
Pilar Pla Pecho Abierto 2024 a la excelencia. Y ese día, de sus labios, escuché lo agradecida que estaba a los andaluces que mayoritariamente iban a comer a su casa, especialmente los domingos. Y además de los riñones al Jerez, se cocinaban otros platos ligados a nuestros vinos: cigala al oloroso, gamba al amontillado, langostino solear o alcachofas con oloroso. En la actualidad, vuelvo a tu conferencia, estos vinos viven aires de revulsión, junto con jóvenes productores o bodegueros que admiran las botellas viejas y buscan esa raíz, ese duende, que guardan unos vinos de los que queda mucho por conocer. Hay mucha gente joven abriendo caminos de excelencia entre las viñas y estos vinos llenos de sutiles diferencias y de diversidad son un puente de cultura que se pueden sentir tanto como un canto o un poema. Y terminas. Los jereces son unos caldos que ofrecen desde la sutileza ligera, que son una bailarina en una copa, a las insultantes esencias que te hacen sufrir cuando lo bebes y deben tomarse en gotitas. Después de escuchar estas reflexiones, solo me queda contestarte con aquellos versos del argentino Jerónimo Castillo, quien escribiera Canto al vino de Jerez, y del que me vienen las siguientes dos cuartetas. También pueden hallarte amontillado, luciendo los colores ambarinos, que son los distintivos de tus vinos, con ese aroma suave, avellanado. De Cristo amé la sangre en mi costado, del bosque la canción preñada en trinos, y en ti los medulosos pergaminos que guardan las vasijas del soleado. Procedamos ahora a la entrega a nuestro nuevo académico de la Medalla de la Academia y el título acreditativo de su nombramiento. Bien, por favor. Tengo el honor de, como presidente de la Academia, imponerte la medalla de la misma. Muchas gracias, querido Josep. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los académicos, benefactores y amigos de la Academia, al presidente del Consejo Regulador y a todos los que hoy nos honran con su presencia, recordándoles que la próxima sesión se celebrará el día 14 de mayo, una vez pasada la feria, y se celebrará en el Salón de Actos del Consejo Regulador del Vino de Jerez a las 19:30 horas, con la participación de la señora doña Chelsea Anthem, propietaria de la empresa de servicios de Internet Chelsea & Co., y su conferencia lleva el título La construcción de un ecosistema digital para el sherry. La presentación de la ponente estará a cargo del presidente del Consejo, don César Saldaña Sánchez. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Bellísimo.